Muy buenas, como os dijimos, los profesores del departamento hemos realizado un vídeo para explicaros las funciones. En primer lugar, vamos a explicaros el concepto de función real de variable real. Decir que una función es una relación entre dos conjuntos numéricos, de forma que a cada elemento del primer conjunto le debe de corresponder un solo elemento, y es eso, un solo elemento del segundo conjunto. Quiere decir que lo primero sería una función porque al elemento 1 le corresponde el 8, como veis, al 2 el 3, a cada uno de los del primero, uno solo del segundo. Mientras que el segundo no sería una función, porque no le pueden corresponder al elemento 2 dos valores distintos en el segundo conjunto. Estos diagramas que veis aquí se conocen como diagramas de Venn. Vale, también explicaros que la expresión analítica sería una fórmula que establezca la relación entre el conjunto inicial y el conjunto final. De forma que conociendo esta expresión podríamos sustituir los valores del conjunto inicial para obtenerlos del conjunto final. En el ejemplo que hemos puesto a continuación, y vale 2x, significa que sustituyendo el elemento 1, pues sería 2 por 1, daría 2. El siguiente, 2 por 2, 4. Y destacar que hay dos variables, como veis, la independiente, que sería la del primer conjunto, a la que se suele llamar x, y la dependiente, que es la del segundo conjunto, la que obtenemos, a la que se le suele denominar y, o también la podréis ver muchas veces como f de x. Además, podemos representar estas funciones de las que estamos hablando. Para ello se utilizan los ejes cartesianos, ¿vale? Con una tabla de valores. Esas tablas de valores serían la x, pues el primer conjunto que hemos dicho, los valores que nos dan, los términos independientes, y obtendríamos los valores de f de x, o como también hemos denominado, y que son los términos independientes. Y podríamos dibujarlo en la gráfica como un par de puntos. Por ejemplo, el punto 2, 4. Cuando la x vale 2, la y vale 4. Bueno, a continuación os mostramos algunos ejemplos de qué son funciones y qué no son funciones. Por ejemplo, la primera podéis ver que no es una función. ¿Por qué? Porque a un solo valor de x, por eso nos ayudamos de esta línea, pues le corresponderían 2 de y. La segunda sí es una función, ya que a un valor de x le correspondería un solo valor de y. Y la tercera tampoco sería una función, porque nos vuelve a salir que para el valor de x0, por ejemplo, tendríamos dos valores de y. Entonces, bueno, a continuación pasamos a explicar el crecimiento de crecimiento. Tenemos que entender que una función es creciente cuando, es muy fácil, ya lo veis, cuando va hacia arriba, siempre mirando de izquierda a derecha. Entonces, si al aumentar el valor de la variable independiente aumenta el de la variable dependiente, esto quiere decir, si al aumentar el valor de x aumenta el valor de y, pues es creciente. En caso de que disminuya cuando aumentamos el valor de x, disminuye el de y, es decreciente. Y si siempre se mantiene, es constante. Esto es muy fácil si lo estáis viendo gráficamente. Simplemente de izquierda a derecha. Si sube, creciente. Si baja, decreciente. Y si no, si siempre es constante, pues no. Bueno, aquí un ejemplo de cuándo crece y cuándo decrece una función, ¿vale? Como os podéis dar cuenta, tiene partes donde decrece, partes donde luego vuelve a crecer, decrece y vuelve a crecer. Simplemente como he dicho, de izquierda a derecha, si va hacia abajo, hacia arriba. Pasamos al estudio del punto de corte con los ejes de una función, que abordaremos principalmente de forma gráfica. Recordemos que el eje OX se llama eje abscisa y el eje OY es el eje de ordenada. El eje abscisa será aquel en el que la función corta el eje X, es decir, si Y es 0. El eje de ordenada, análogamente, será aquel en el que la función corta el eje Y, cuando X sea pues 0. A continuación, presentamos un par de ejemplos. En el primer caso, nos piden que indiquemos el punto de corte con el eje X de la función dada. Podemos observar que dando valores a x obtenemos los diferentes valores de f de x, como se presentan en la tabla. Observando dicha tabla, podemos saber para qué valores de x existen cortes con el eje x. De una forma más intuitiva, podemos visualizarlo gráficamente, como se pueden ver en el caso de la representación gráfica junta en el punto 0, 0 y 1, 0, que serán los puntos de corte con el eje x de la función dada. En un segundo ejemplo, vemos ahora cómo lo que se nos pide es que hallemos los puntos de corte con el eje y de la función que se presenta. Igual que en el caso anterior, damos diferentes valores a x y obtenemos los valores de la función f de x. En este caso, para el valor de x igual a 0, f de x valdrá 1. Si lo preferimos, y de una forma también más intuitiva, lo podemos observar en la representación gráfica, en el que se observa que para x igual a 0, el valor de y es igual a 1. Ahora pasamos a la sección dedicada a los máximos y mínimos relativos.
Diremos que un punto es un máximo relativo si la gráfica de la función en ese punto pasa de ser creciente a ser decreciente, como vemos en la primera imagen. Por el contrario, diremos que un punto es un mínimo relativo si la gráfica de la función en ese punto pasa de ser decreciente a ser creciente. Este es el caso de la segunda imagen. El ejemplo siguiente nos pide que indiquemos qué mínimos y máximos observamos en esta función. Para ello, señalamos las partes de la función que son crecientes y decrecientes. Y a primera vista ya podemos ver que existen dos mínimos relativos en la parte izquierda y derecha de la función. Fijándonos ahora en el centro de la función, no es difícil ver que tenemos un máximo relativo. En definitiva, esta función tiene dos mínimos y un máximo relativo. Ahora pasamos al punto de la continuidad y la discontinuidad. Se dice que una función es continua si somos capaces de dibujar su gráfica de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Y por el contrario, se dice que una función es discontinua si no se puede dibujar de un solo trazo, es decir, si presenta interrupciones que obligan a que tengamos que levantar el lápiz del papel para que podamos dibujar la gráfica en su totalidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 vemos que se presenta un salto en el punto que estamos señalando, por lo tanto una función discontinua. En la segunda función vemos que no hay ninguna interrupción de la gráfica, por tanto es una función continua. Y por último, observamos una gráfica a la que le falta un punto, por tanto de nuevo tenemos una función discontinua. Y con esto hemos acabado el tema de las funciones. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Resolveremos las dudas en clase. Muchas gracias.